Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta unidad 6, la materia de ciencia política. Mi nombre es Ana Maya Labori y hoy vamos a abordar los contenidos, como les decía, de la unidad 6, pero la segunda parte. Esto es, vamos a abordar el texto de Tilly Wood que trata sobre los movimientos sociales. Esta exposición, esta tutoría, la vamos a dividir en tres. En la primera parte, lo que vamos a hacer es abordar la definición de movimiento social. En la segunda parte, lo que vamos a hacer es trabajar sobre las diferencias entre los movimientos sociales y los partidos políticos, entendiendo que ambos, al igual que los grupos de interés, son actores o protagonistas de la vida democrática de las sociedades modernas. En este segundo bloque vamos a salir un poco del esquema de Tilly, en tanto él no trabaja de esta manera la diferencia entre movimientos sociales y partidos políticos, pero a nosotros nos va a servir para articular esta exposición y esta definición con el texto de Malamud, que es el que trata justamente sobre partidos políticos y que vimos en la tutoría anterior. En el tercer bloque, lo que vamos a hacer, y a modo de cierre, como conclusión, es tratar de plantear un ejemplo que nos sirva como ejercicio. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a plantear un ejercicio. A modo de ejemplo vamos a tratar algún caso contemporáneo y vamos a tratar de aplicar el enfoque de Tilly a ese caso en particular. Entonces, en principio, y como primera medida, les decía, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de lo que entiende Tilly que es un movimiento social. Y aquí hay un señalamiento que tenemos que hacer antes. Para Tilly, los movimientos sociales deben ser comprendidos no como un actor político, no como una forma de organización política, no como una manera de hacer política, digamos, no como un actor político en particular, ni como un grupo determinado, sino que en realidad los movimientos sociales para Tilly son una forma de hacer política inventada que nace en la década del 70 del siglo XVIII en Europa y en Estados Unidos. Y es una forma nueva de hacer política, es una invención de ese momento histórico en particular, en tanto para Tilly va a diferenciarse claramente de la política tal como la hacen los partidos políticos y también se diferencia claramente de la política colectiva que llevan a cabo los sindicatos, por ejemplo. Lo que va a decir Tilly es, acá hay una novedad histórica y esa novedad histórica está asociada con que esta política popular que desarrollan los movimientos sociales puede ser definida como una forma de contienda política. ¿Por qué contienda política? Porque lo que expresan los movimientos sociales claramente es un conflicto, es una lucha porque se le preste atención a ciertas reivindicaciones, demandas, problemas y cuestiones que los movimientos sociales entienden que deben ser tenidos en cuenta por parte del Estado. Entonces, esta reivindicación, estas demandas, levantar estas banderas supone que otros grupos sociales seguramente van a ver afectados sus intereses en caso de que los movimientos sociales tengan éxito. Entonces es probable que esta presentación en sociedad de los movimientos sociales genere una contraprotesta. Ahora, esto explicaría por qué se trata de una lucha política la que hacen los movimientos sociales. ¿Y por qué político? ¿Por qué el componente político? Y básicamente porque el destinatario de esas reivindicaciones, de esas demandas, son las autoridades gubernamentales, es el Estado. Entonces, dicho esto, es que podemos decir que los movimientos sociales son una forma de contienda política que reúne tres elementos en particular. Y esto es lo característico de los movimientos sociales, que asocian, que combinan estos tres elementos en particular. Tilly dice, no es que no existieran antes las campañas, no es que no existieran antes el repertorio o las demostraciones de valor, unidad, número y compromiso. El punto es que los movimientos sociales son quienes combinan estos tres elementos en una única forma de hacer política. Entonces, por campaña, que puede parecer un poco engorroso esta presentación, pero cuando trabajemos sobre los ejemplos seguramente va a quedar mucho más claro a qué nos estamos refiriendo. Bueno, por campaña, ¿qué es lo a qué se están refiriendo Tilly y Wood cuando hablan de campaña? En realidad están diciendo esto que aparece en la placa, que es un esfuerzo público, organizado y sostenido
por trasladar a las autoridades las reivindicaciones colectivas. Esto es, cuando hablamos de campaña no hablamos de una única acción política, de un único momento, sino de un proceso político que plantea a las autoridades esas reivindicaciones, esas demandas, esos problemas. Es sostenido en el tiempo. En este sentido, para sostener en el tiempo esas reivindicaciones para que sean oídas, para que sean visibles para las autoridades estatales, es que los movimientos sociales cuentan con un repertorio. El repertorio no es otra cosa más que el abanico de acciones posibles, pero no es cualquier tipo de acción, y aquí es otra vez la singularidad en el análisis de Tilly, es que dice no es cualquier tipo de acción, es la combinación de varios tipos de acción. Eso es lo que hace característico a la acción política eso es lo que caracteriza, a la acción política de los movimientos sociales. La combinación, por ejemplo, de la formación de coaliciones con otros grupos sociales, la creación de asociaciones con un fin específico, esto es, que aquellas asociaciones que defienden o aquellas organizaciones que defienden los intereses y las reivindicaciones que plantea el movimiento social, la convocatoria a reuniones públicas, a mitines, a vigilias, declaraciones en los medios masivos de comunicación, campañas de concientización, de difusión de la problemática en cuestión, propaganda, reuniones en la vía pública. Todas estas acciones combinadas hacen al repertorio del movimiento social. Y por último, ese repertorio no hace más que no hace más que reflejar esto que es el tercer elemento, que son las demostraciones. ¿Demostraciones de qué? De valor, unidad, número y compromiso. Con esto estamos aludiendo a la capacidad del movimiento social de presentarse en sociedad como un sujeto particular que se reconoce a sí mismo con ciertas características y que es reconocido por el resto de los grupos sociales como tal. Se me ocurre como ejemplo, y para no hacer tan abstracta la exposición, que pensemos en el contexto de la dictadura militar en 1976 en nuestro país, dentro del movimiento de defensa de los derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo, que surgen, la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, la primera aparición pública, que podríamos decir en términos de movimiento social, que tienen las madres, es en el 76, es en abril del 76, cuando hacen la primera ronda a la pirámide de la Plaza de Mayo. Esa primera ronda, que se va a convertir en un emblema de la lucha y de la denuncia contra el terrorismo de Estado y de la visibilización de la desaparición forzosa, secuestro y desaparición forzosa de personas, esa primera ronda en realidad surge a partir de el contexto del estado de sitio en el cual está clausurada obviamente la actividad política y también están clausuradas o prohibidas las reuniones y las manifestaciones políticas y públicas. Por lo tanto, las madres empiezan a circular alrededor de la pirámide de Mayo para mostrar el problema, para dar cuenta, para visibilizar, para concientizar y para protestar y resistir contra el terrorismo de Estado. Los pañuelos blancos, que son también emblemáticos de las madres, son otro ejemplo de esta idea de la necesidad de reconocerse y ser reconocidas como un grupo, como un movimiento social con una identidad determinada, con reivindicaciones que les son propias. El hecho de que sean los jueves a la tarde en el espacio de la Plaza de Mayo también da cuenta del compromiso y del valor y del número y de la unidad de las Madres de Plaza de Mayo como un movimiento social. Bueno, entonces en el próximo bloque lo que vamos a hacer es tratar de diferenciar a los movimientos sociales de los partidos políticos, porque son formas distintas de hacer política. Nos vemos en el próximo.